Buenas tardes, profesores. Hoy vamos a realizar la actividad 4, Fundamentos y rol del psicólogo. Presento a mi grupo de trabajo, Angie Tatiana Rodríguez Morales, Andrea Calle Jaén y quien les habla, María del Rosario Arciniegas Balbuena. Perspectiva conductista del aprendizaje. El aprendizaje es un cambio de conducta generado por los estímulos del entorno. Se basa en el estímulo, la respuesta y el refuerzo. Docente guía el aprendizaje mediante el refuerzo. Estudiante aprende por la práctica y la repetición. La fuente realizada, Leiva 2005. Perspectiva cognoscitiva del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso interno donde la persona recibe, comprende, organiza y almacena la información, desarrollando habilidades como el análisis, razonamiento y resolución de problemas. Docente orienta el aprendizaje y promueve el pensamiento crítico. Estudiante participa activamente, analiza y construye nuevos conocimientos. Fuentes revisadas, Granado 2004. El conductismo es una teoría del aprendizaje que sostiene que las personas aprenden a través de la experiencia y de la interacción con el ambiente. Se centra en las conductas observables, es decir, en aquellos comportamientos que pueden verse y medirse. Desde esta perspectiva, los procesos internos como los pensamientos o las emociones tienen poca importancia, ya que el aprendizaje se explica por la relación entre estímulo y una respuesta. El aprendizaje ocurre cuando una conducta cambia como resultado de un estímulo del ambiente. Si una conducta recibe un refuerzo positivo, como una recompensa o un reconocimiento, es más probable que se repita. En cambio, si recibe un castigo o una consecuencia negativa, la conducta tiende a disminuir. El papel del docente dirige el proceso de enseñanza, presenta los estímulos adecuados y utiliza esfuerzos para fortalecer los aprendizajes esperados, mientras que el papel del estudiante responde a los estímulos, practica y repite conductas hasta adquirir el aprendizaje. Ejemplo, un profesor entrega una estrella o una buena calificación cada vez que un estudiante realiza correctamente una actividad. Con el tiempo, el estudiante continúa esforzándose para que pueda recibir esa misma recompensa. El cognitivismo es el que considera que el aprendizaje es un proceso mental. A diferencia del conductismo, esta perspectiva afirma que para aprender no basta con modificar la conducta, es necesario comprender cómo las personas procesan, organizan y almacenan la información. Este aprendizaje ocurre cuando el individuo recibe la información, la interpreta, la relaciona con conocimientos previos y la almacena en la memoria para utilizarla posteriormente. El papel del docente es el que se encarga de organizar los contenidos, facilita estrategias de aprendizaje y promueve que los estudiantes comprendan y relacionen la información. El papel del estudiante participa activamente, analiza, comprende, interpreta y construye significados. Un ejemplo es cuando un estudiante relaciona un tema nuevo con algo que ya conoce y logra comprenderlo mejor para recordarlo durante mucho más tiempo. Constructivismo es el que plantea que el conocimiento no se transmite de manera pasiva, sino que cada persona lo construye, ya sea a partir de sus experiencias, conocimientos previos e interacción con otras personas y con el entorno. El aprendizaje ocurre cuando el estudiante participa activamente en la construcción de nuevos conocimientos. Este aprendizaje se relaciona con los conocimientos que la persona ya posee, por eso dos estudiantes pueden aprender de manera diferente, aun cuando reciben la misma explicación. El aprendizaje es más significativo cuando el estudiante participa, investiga, experimenta y resuelve problemas. El papel del docente deja de ser únicamente transmisor de información y se convierte en un guía o facilitador que orienta el proceso del aprendizaje. El papel del estudiante es protagonista de su aprendizaje, investiga, participa, reflexiona y construye conocimientos. Un ejemplo, en vez de explicar únicamente cómo funciona un ecosistema, el profesor lo que hace es llevar a los estudiantes a realizar una salida de campo para observar directamente los elementos del entorno y luego ya pues elaborar las conclusiones. Perspectiva en la formación de docente. La perspectiva señala que el docente también aprende, reflexiona constantemente sobre su práctica pedagógica para identificar fortalezas, dificultades y oportunidades de mejora. En el aprendizaje
mejora como cuando el profesor analiza los resultados de su enseñanza y adapta sus estrategias de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. El papel del docente es reflexionar sobre su práctica, evalúa su enseñanza, innova continuamente y adapta las estrategias. Un ejemplo es, después de aplicar una evaluación, el docente observa que muchos estudiantes no comprendieron un tema. En lugar de continuar con el siguiente contenido, modifica su estrategia y utiliza actividades de práctica para así facilitar el aprendizaje. En estas diapositivas vamos a explicar perspectivas del aprendizaje. Como pueden ver, tenemos un cuadro comparativo en donde tenemos las perspectivas, los elementos característicos, el rol del docente y el rol del estudiante. Tenemos conductismo, conectiva, constructiva, aprendizaje significativo y aprendizaje cooperativo. Comenzando con la conductismo, es el aprendizaje que se explica como un cambio de conducta observable, producto de los estímulos, la práctica, el refuerzo y el castigo. En el rol del docente tenemos que organiza el proceso de enseñanza, presenta los contenidos, controla el ambiente de aprendizaje y utiliza refuerzos. Como rol del estudiante tenemos que recibe la información, participa y recibe y repite y responde a los estímulos. En la cognitiva tenemos que el aprendizaje se entiende como un proceso interno de procesamiento de la información. La enseñanza favorece la comprensión, la lectura, la memoria y la atención. En el rol de docente tenemos que actuar como facilitador del aprendizaje. Organiza experiencias significativas, estimula el pensamiento crítico y orienta estrategias. Para el rol de docente tenemos que participar activamente, procesa la información, relaciona conocimientos previos con nuevos contenidos. En el constructivista, el aprendizaje es un proceso activo de construcción de conocimiento, basado en las experiencias previas y la interacción con el entorno. Tenemos que en el rol de docente diseña ambientes de aprendizaje, guía el proceso, plantea retos y favorece la interacción y el trabajo colaborativo. En el rol de estudiante, él es el protagonista de su aprendizaje, construye conocimientos, investiga y aplica lo aprendido en diferentes entornos. En el aprendizaje significativo, tenemos que es el aprendizaje que ocurre con los nuevos conocimientos. Se relaciona de manera sustancial con los saberes previos del estudiante. El rol de docente es que identifica los conocimientos previos, organiza los contenidos de forma lógica y facilita conexiones. En el rol de estudiante tenemos que relacionar la nueva información con sus experiencias y conocimientos previos. Comprende los contenidos y los aplica en situaciones reales. El aprendizaje cooperativo es la enseñanza se desarrolla mediante el trabajo del equipo, la interdependencia positiva y la responsabilidad compartida. El aprendizaje se fortalece a través de la interacción y el apoyo mutuo. El rol de docente está que organiza los grupos, asigna roles, promueve la participación, supervisa el trabajo colaborativo y facilita la resolución de conflictos. En el rol de estudiante está que colabora con sus compañeros, comparte responsabilidades, comunica ideas, participa activamente y contribuye al logro de objetivos comunes.